Hoy vamos a estudiar, a meditar sobre profecías sobre los últimos tiempos. Ese es el tema que el Señor colocó en mi corazón con mucha convicción. Profecías sobre los últimos tiempos. Hay muchas profecías sobre los últimos tiempos. Alguien podría pensar que se trata de los tiempos finales antes del fin del mundo, pero no se trata de las profecías antes del fin del mundo, sino al final de esta dispensación en que estamos viviendo. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia, y esto puede terminar en cualquier momento cuando Jesús vuelva en el arrebatamiento a buscar a los suyos. Así que hay características muy peculiares, muy singulares, muy detectables, las profecías sobre los últimos tiempos antes que Jesús regrese a buscar a quienes lo esperan. Hoy veremos dos profecías, aunque son muchas, pero yo voy a tratar dos profecías que son diametralmente opuestas. La una no tiene nada que ver con la otra. Lo único que tiene que ver es que las dos están profetizadas para los últimos tiempos, para este tiempo que estamos viviendo. O sea que estamos en medio de lo que dicen estas dos profecías. La primera es terrible, es fea. La primera es realmente asombrosa. ¿Y por qué necesitamos saber? Para cuidarnos, para tener mucho cuidado de que a nosotros no nos pase lo que dice esta primera profecía. Y la primera profecía es la apostasía de algunos creyentes. La apostasía de algunos creyentes. Quiero aclararles que la palabra apostatar, apostasía, es un término que ya no se usa. Es el alejamiento de la fe en los últimos tiempos. Si nosotros somos observadores, descubriremos con tristeza, con dolor, que algunos cristianos que tal vez se mantuvieron fieles durante mucho tiempo, en los últimos días, antes que regrese Jesús, esas personas van a apostatar o se van a alejar de la fe, se van a alejar del camino del Señor, se van a alejar del Señor. En algunos casos se van a alejar de la iglesia, se van a perder. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 y versículos 1 y 2. 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe o apostatarán de la fe, como dice algunas versiones. Pero es más sencillo entender lo que dicen las versiones más modernas. Algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Bueno, podría ocupar más versículos, pero yo creo que no debemos extendernos tanto para poder aprovechar, meditar y entender lo que está hablando la palabra del Señor. En relación a este tema, Jesús también lo habló claramente cuando Él dice, en relación a las profecías de los últimos días, que en Mateo 24 Jesús dijo también: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor a quién? El amor al Señor, el amor al esposo, a la esposa, el amor a los hijos, el amor de los hijos hacia los padres, el amor a los hermanos espirituales, el amor a la iglesia, el amor a la obra de Dios. Va a venir un tiempo de apatía, de indiferencia, de enfriamiento.
Y eso va a llevar a que algunos, no tantos, Dios quiera que no sean tantos, algunos apostatarán de la fe o se alejarán de la fe verdadera. Tal vez abracen una fe falsa. Esta es una solemne y clara advertencia del Espíritu Santo. Esto que estamos leyendo no fue una ocurrencia mía y mucho menos de quien escribió esta carta a Timoteo, que fue el apóstol Pablo. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñar que en los tiempos previos al regreso de Cristo en el arrebatamiento, algunos van a abandonar la fe verdadera, van a abrazar una fe falsa, fantasiosa, mística, se van a alejar de la fe verdadera, del Señor y en algunos casos de la iglesia. En los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, como dije, apostatarán de la fe. Quiero explicarles que hay muchos cristianos evangélicos, los calvinistas, que dicen que una vez que uno es salvo, nunca uno se puede apartar. Pero la palabra de Dios dice que algunos apostatarán o se apartarán de la fe. Entonces ellos van a decir, esos que se apartan es porque nunca se convirtieron, porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca estuvieron realmente en el camino del Señor. Pero yo quiero decirle, ocupando el sentido común y la lógica, y yo te pregunto, una persona que nunca se casó, ¿se podría divorciar? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Un soltero se podría divorciar? Obviamente que no. Uno que solamente fue convencido, que nunca se convirtió, ¿podría apostatar? No, porque nunca fue un hijo de Dios. Podía concurrir al templo, podía desarrollar alguna actividad dentro de la iglesia, hasta tener algún cargo, pero apostatar o apartarse de la fe se refiere a los que realmente han nacido de nuevo, pero han descuidado su vida espiritual. Han dejado de congregarse, han dejado de orar, han dejado de confesar sus pecados, han dejado de leer la Biblia, de obedecerla, han dejado de dar testimonio de Cristo y lentamente, sin darse cuenta, se han ido enfriando. Y yo pienso muchas veces, esos hermanos no están cometiendo en la gran mayoría pecados groseros. Se empiezan a distraer con cosas que también son pecados, pero son como pecados inocentes. Compromisos sociales, tareas intrascendentes que se podrían postergar si es que el Señor ocupa el primer lugar en nuestra escala de valores. Hoy por un motivo, mañana por el otro, mañana por el otro. Personas que eran fieles asistentes a los cultos, despacito, un culto menos, otro menos, y hoy brillan por su ausencia. Están en pecado grave, no haciendo pecados groseros, adulterio, fornicación, robo, todas esas cosas groseras, pero haciendo cosas nobles, entre comillas. Pero esas cosas nobles o esos pecados sutiles se pueden convertir en serios pecados si nos aparta de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué nos advierte el Espíritu Santo? Porque ninguno de nosotros puede decir, a mí no me va a pasar. Cuando nosotros decimos, yo jamás me voy a apartar del Señor, jamás voy a abandonar mi fe, estás en peligro de apartarte, porque dejas de ser cuidadoso con tu consagración, con tu asistencia a los cultos, con tu vida de oración, con tu confesión de pecados, con tu vida de santidad, con tu vida de obediencia, con tu vida de rectitud. Entonces, hermano, yo estoy en peligro, vos estás en peligro, todos estamos en peligro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso dice la palabra, ¿a quiénes? A los creyentes. Otra versión dice, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque uno dice, bueno, un culto más, un culto menos, un compromiso más, un compromiso menos, no hace nada. Pero cuando te das cuenta,
eso se hizo un hábito. Y cuando nos damos cuenta, estamos apartados del Señor. Los demás se dan cuenta, pero el candidato no se da cuenta, porque empieza a entrar en la modalidad, en el estilo de vida. Así que, ¿quiénes pueden apostatar? Los verdaderos creyentes. Uno que nunca fue un verdadero creyente no puede apostatar. El ejemplo que les puse, un soltero no se puede divorciar, nunca estuvo casado. No puede apostatar a alguien que nunca fue un verdadero creyente. El verdadero se puede aportar y la salvación se puede perder. Hay un gran embuste, un engaño del calvinismo diciendo, salvo para siempre salvo. No, señor, la salvación es condicional. Fui salvo cuando recibí a Cristo de todo corazón y cuando decidí seguirlo. Pero andando el tiempo sigo siendo salvo siempre y cuando yo permanezca fiel y firme en el camino del Señor. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y seré definitivamente salvo cuando estemos entrando en las mansiones de gloria del cielo. Y cuando alguien salga y diga, bien, buen hijo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahí veremos el rostro de aquel que murió por nosotros en la cruz. ¡Gloria al Señor! Y volteamos para un lado y miramos para el otro. Y ahí están nuestros seres queridos que fueron fieles toda su vida y partieron a estar con el Señor. ¡Qué lindo! Volver a estar con nuestros seres queridos que se mantuvieron fieles hasta el fin. Así que, hermanos, ese es un peligro. Es decir, que algunos cristianos abandonarán el camino del Señor y se irán de la iglesia. Te lo digo porque el Señor me dijo, explícale, porque algunos van a pensar que estamos perdiendo. Está profetizado. Obviamente que de alguna manera estamos perdiendo. Esto está ocurriendo a nivel mundial. Estudiando las estadísticas, en el mundo entero las iglesias cristianas están perdiendo en forma asombrosa creyentes que fueron fieles toda la vida. Y en estos momentos, esas mismas personas se fueron despacito, enfriando, y hoy no tienen nada que ver ni comprometido con la obra del Señor y con el Señor. Están ausentes total. Y eso está pasando en todas las iglesias. Y eso está pasando en nuestra iglesia. Si sos observador, te habrás dado cuenta que empezaron a haber muchas ausencias. Yo no lo digo eso con regocijo, lo digo con llanto en mi alma, en mi corazón. Y en algunos casos, en la mayoría, le hablé a esas personas con amor, no una, sino varias veces. Le advertí esto que hoy estoy proclamando, pero no me hicieron caso. Le dije, el Señor te dice que estás de mal en peor, te estás apartando. Y hoy están apartados. Y se comportan como si fuese que nunca han conocido al Señor. Todos estamos en peligro. Otros permanecerán en la iglesia físicamente. Otros que apostatan permanecerán en la iglesia, en la congregación físicamente. Pero su corazón estará lejos de Dios. Pero pastor, ¿esto es posible? En los días de su ministerio Jesús dijo a sus contemporáneos que se suponía que creían en Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Así que uno puede estar en la congregación, uno puede asistir a los cultos, aunque sea de vez en cuando. Debería ser fielmente. Pero uno puede estar apostatando del Señor sin darnos cuenta. Este mensaje no tiene la intención de herir tu corazón, sino es una voz de alarma, no mía, sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que en los tiempos finales algunos apostatarán o se alejarán de la fe. Jesús lo dijo. Prestarán atención a espíritus engañadores, decía el pasaje básico. ¿Pero es acaso que un demonio se va a poner en el púlpito y va a predicar? ¿Espíritus demoníacos? No. Pero hoy por hoy el cristiano promedio
Vive de los sermones, mensajes y estudios bíblicos engañosos de muchos falsos predicadores en internet. Por eso yo le digo siempre, si vos no conoces bien la Biblia, no mires a tantos predicadores que no conocen la palabra y te engañan. Son falsos predicadores, espíritus demoníacos usando a falsos predicadores y a doctrinas de demonios. Doctrina quiere decir enseñanzas de demonios. Cuidado con internet, cuidado con la radio y la televisión. Cuidado, cuidado. ¿Cómo serán engañados? Mediante la hipocresía de mentirosos. Hipocresía es falsa, falsedad. Hay muchos predicadores que lo único que hacen es estar detrás del bolsillo de la feligresía. Mensaje tras mensaje es el evangelio de la prosperidad. Hace un pacto, pone $1,000 o $2,000 y Dios te va a bendecir el matrimonio. Son comerciantes inescrupulosos que no son predicadores del evangelio. Están buscando dinero para sus propios bolsillos. Sus iglesias crecen, pero el pueblo está vacío. Y cuando hace poco escuché algunas entrevistas que le hicieron a una numerosa iglesia de la ciudad y le dijeron, ¿cómo fue la actividad? Oh, muy bien. Ahí recibí el impulso de que mi economía va a prosperar. Otro dijo que Dios me va a bendecir el negocio. Otro dijo que el Señor me va a ayudar en la familia, en el matrimonio. Todos hablaban de promesas temporales. Nadie habló de arrepentimiento, nadie habló de confesión de pecados, nadie habló del cielo, que es nuestra meta. El evangelio ciertamente que atiende las necesidades temporales de los cristianos, pero si nosotros creyéramos para esta vida solamente, somos los más dignos de conmiseración, dice la Biblia. Somos los más dignos de lástima. Si vamos a seguir a Cristo por la economía, por la prosperidad, estamos perdiendo el tiempo, hermanos, porque a la corta o a la larga eso se va a terminar. Pero ¿qué de nosotros si no tenemos firme nuestra salvación, la promesa de vida eterna para partir al cielo? ¿Cuándo? En cualquier momento. O Jesús puede volver repentinamente a buscar a los que están listos, o yo me puedo enfriar pensando que yo soy un candidato y ciudadano del cielo, pero en mi escala de valores, Cristo ya ni figura. En algún momento quizá ocupó el primer lugar en mi escala de valores, pero hoy tareas que no son pecaminosas en muchos casos, pero que están reemplazando nuestra fidelidad y compromiso con Cristo. Yo quiero que no pienses en alguien, yo quiero que pienses en tu corazón, en tu modo de actuar, en tu modo de comportarte. ¿Cómo serán engañados? Mediante la hipocresía de mentirosos, predicadores mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, insensibles espiritualmente. Se ha hecho del evangelio un comercio. En vez de predicarse salvación, vida eterna, confesión de pecados, se predica prosperidad, economía, todo es eso. Y escuché a pastores famosos que lo único que hacen es predicar el aquí y el ahora. ¿Y el cielo? ¿Y lo trascendente? ¿Y lo que dura para siempre? ¿Dónde queda? Como dije, si solamente esperamos en Dios para el momento en que vivimos aquí, somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Por eso Dios dice en su palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. En otras palabras, el que piensa mantenerse firme, tenga cuidado de no caer. Bueno, para estas alturas yo creo que entendiste la primer profecía, tétrica, horrible, pero es una voz declarinada del Espíritu Santo para que cada uno diga, no seré yo, Señor. ¿Quién puede caer? Yo puedo caer. Tengo que tener cuidado. Si yo abandono mi compromiso con el Señor y le doy más importancia a otras cosas, cuidado, cuidado, cuidado. Pero la segunda profecía es gloriosa.
La segunda profecía de los últimos días antes del regreso de Cristo es maravillosa. Es lo opuesto, es diametralmente opuesto a la primera. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el derramamiento, el poder, la unción, la presencia de Dios en nuestras vidas, revolucionando toda nuestra vida cristiana, llenándonos de gozo, de poder, de paz, de esperanza, haciendo de nosotros instrumentos valiosos para predicar el Evangelio, avanzar contra viento y marea. No hay poderes de las tinieblas que me puedan frenar, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Se llama Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! El derramamiento del Espíritu Santo. Ustedes conocen el relato bíblico de Pentecostés porque lo hemos leído hasta el cansancio. Ocurrieron ciertas cosas que no fueron bien entendidas por el público masivamente. En esa ocasión, muchísima gente de lejos habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta judía del Pentecostés. Pero dice el relato bíblico que se oyó un estruendo como de un viento recio y se vieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de los 120 que estaban buscando la llenura, la presencia, la plenitud del Espíritu Santo. Así que toda esa gente se amontonó ahí cerca del aposento alto. Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12 en adelante, Hechos 2, 12 en adelante dice: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué se preguntaban? Era algo que nunca lo habían visto, no lo habían experimentado. Versículo 13, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Un mismo evento sobrenatural hecho por Dios, algunos los confundieron con borrachera. Es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Eso mismo ocurre en nuestros días. Hay cosas que Dios hace sobrenaturalmente, y el que no tiene el Espíritu de Dios en sí mismo no lo va a entender. Nos va a tildar de locos, anticuados, fantasiosos. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. El verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que son las 9 de la mañana. De paso sabemos qué momento ocurrió el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Era la mañana. Un domingo seguramente. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y Pedro no fue a buscar su Biblia. La tenía acá. Qué ejemplo para nosotros. Él sabía de memoria la profecía de Joel. Y dice el versículo 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de verdad sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Qué tremenda profecía! Quiero decirte de paso, para que no te confunda, los últimos días que muchas veces menciona la Biblia, comenzaron en la época apostólica, pero fue increciendo a medida que el tiempo pasa. Y hoy estamos en la cúspide de los últimos días. Estamos esperando el arrebatamiento de los verdaderos seguidores en cualquier momento. Puede ocurrir esta mañana. Qué lindo sería que todos desaparezcamos de este recinto. Pero qué feo sería que algunos se queden. ¿Quiénes se quedarán? Los apóstatas.
los que no permanecen, los que están tal vez en la iglesia, pero están lejos del Señor. El hecho de asistir a la iglesia, y debemos asistir a los cultos, no dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca el regreso de Cristo. Pero el hecho de estar en la iglesia no me garantiza que yo estoy bien y en comunión con el Señor. Dentro de las iglesias están presentes, en todas las iglesias, apóstatas. Gente que está físicamente en la iglesia, pero su corazón está lejos del Señor. Es una profecía maravillosa, pero también tiene sus espinas. Y de verdad sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarás. Si los últimos días comenzaron en los días apostólicos, ¿qué de nuestros días? Estamos más cerca que nunca de la manifestación del poder y derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo. La iglesia debe permanecer buscando la plenitud, la llenura, la unción, el poder del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Por qué? Porque si no estamos llenos, podemos apostatar de la fe, podemos debilitarnos, podemos negar al Señor. La experiencia de Pentecostés había impresionado a muchos, pero algunos dudaban. Entonces Pedro tomó la palabra y explicó que fue una experiencia genuina, sobrenatural, la llenura del Espíritu Santo. Dijo que fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Joel es uno de los profetas menores. Los que estudiaron en Logos o en otros institutos bíblicos saben que se clasifica, no en la Biblia, pero está considerado profetas menores, profetas mayores. Alguien me dijo, ¿pero qué eran menos importantes? No. Se clasifica profetas menores a cuyos escritos son muy breves en comparación a los profetas mayores cuyos escritos son muy extensos. Pero los unos y los otros tienen tanta y relevante importancia. El profeta Joel predicó, profetizó entre los años 830, alrededor de esos años, al año 800. Sabrán que en la era antes de Cristo los años se contaban al revés. Cuando más lejos antes de Cristo, 830, hasta el 800. Cada vez que se aproximaba al nacimiento de Cristo, los años iban disminuyendo. Después de Cristo comenzamos al revés. Año 1, 2, 10, 100, 200, 2000, 2007, 2024. Este profeta pregonó, habló bajo la unción del Espíritu Santo alrededor de los años 830 al 800 antes de Cristo. Fue considerado uno de los grandes valores del Señor proclamando. Y dijo que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. Quiero explicarte algo. Profetizar no siempre quiere decir anunciar eventos del futuro. Profetizar también quiere decir hablar un mensaje de Dios en el nombre del Señor para quienes escuchan en ese momento. Yo en este momento estoy profetizando y no soy profeta, porque profetizar tiene varias acepciones. En algunos tiempos también había profecías para el futuro. ¿Qué iba a ocurrir en el futuro? Y Joel estaba profetizando algo que iba a ocurrir y empezó a ocurrir en Pentecostés, aunque si después lees el sermón completo de Pedro te das cuenta que la profecía no se cumplió a cabalidad. Porque hay muchas cosas que no se cumplieron en ese momento y ni se van a cumplir ahora. Se van a cumplir en la gran tribulación. El ponerse rojo el sol, descerán las estrellas del cielo, cataclismo sobre la tierra, todo eso está en la profecía de Joel. Pero eso no se cumplió en Pentecostés, ni se cumple ahora. Eso se va a cumplir en la época de la gran tribulación. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones de Dios. Cuidado, hay visiones fantasiosas. ¿Qué dice? El Señor me mostró esto y lo otro y lo otro y lo otro. Yo le digo, sentate y explícame qué
¿Qué te mostró? ¿Qué visión tuviste? Y me empieza a contar. Y yo le pregunto, ¿en qué parte de la palabra de Dios está lo que Dios te mostró? Nunca el Señor habla en contrario a lo que dice su palabra inspirada. Si alguien te dice algo que tuvo una visión, pero no está respaldado por un pasaje de la Biblia, no lo creas. Todo lo que Dios dice está en armonía plena a su inspirada palabra. Sus jóvenes tendrán visiones de Dios y sus ancianos soñarán sueños de Dios. No es que tendrán sueños porque durmieron mal. Van a tener sueños grandes, pero sueños de Dios, no aspiraciones personales. Dios le va a decir, yo deseo esto para este momento de la historia, y ellos lo van a captar, lo van a ver, los van a soñar. Y de verdad sobre mi siervo, y de verdad sobre mi siervo y sobre mi sierva, no se está refiriendo a toda la humanidad, sino a los siervos y siervas, a los creyentes. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por si después en tu casa querés buscar, eso está en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Quiero concluir. Para que se cumpla la primera profecía, solo hay que dejarse estar. ¿Qué es dejarse estar? No le preste atención a las cosas de Dios. Préstale más atención a cosas temporales, pasajeras. Pero pastor, no son pecaminosas, ya lo sé. Pero son cosas engañosas, que te entretienen, que te roban todo el tiempo. Hay que desatender todo, hay que ser equilibrado. Todos tenemos compromisos familiares, compromisos sociales, todos tenemos, pero hay que ser equilibrado. Yo te pregunto, ¿quién tendría que estar a la cabeza en nuestra escala de valores? ¿Mis compromisos sociales, familiares o el Señor? No se escuchan muchas respuestas. Pero vos sabés que el Señor quiere ser el primero, porque el Señor merece todo nuestro amor, que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro entendimiento, con toda la fuerza, y lo demás debe quedar en un segundo plano. Para que se cumpla en nuestra vida la primera profecía, simplemente hay que dejarse estar, cruzarse de brazos, dejar que el hielo espiritual avance en tu vida. Pero para que se cumpla la segunda profecía hay que buscar a Dios de todo corazón. Las cosas caras cuestan. Los primeros discípulos se pasaron en oración, clamor, ayuno, en búsqueda, desde que el Señor los dejó hasta que llegó Pentecostés. Y precisamente Joel en el capítulo 2 de su profecía, Joel capítulo 2, yo estoy por leer de la traducción lenguaje actual, porque es más entendible. En Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, digo esto por lo siguiente: cada que vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, nosotros somos especialistas en pedir, 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 si es que pedimos, porque a veces ni pedimos. Pedimos por nuestras necesidades temporales, pero lo básico, lo fundamental, la llenura del Espíritu Santo ni siquiera pedimos, pero vamos a suponer que pidamos. Pero si nuestra vida no está santificada, si nuestra vida no está consagrada, vamos a pasar el año entero pidiendo la llenura del Espíritu Santo y no va a ocurrir. Y el diablo te va a susurrar al oído y te va a decir, no pidas más. Eso es solamente para algunos. Eso es un engaño. El bautismo, plenitud y poder del Espíritu Santo es para todo hijo de Dios. Y yo pregunto, ¿hay hijos de Dios en esta mañana, en este recinto? ¿Hay algún hijo de Dios? Pensé que iba a pegar un grito y decir, yo soy un hijo de Dios. ¡Aleluya! Algunos dicen, no, eso es mucho compromiso decirlo, ¿no? Si recibiste a Cristo, dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero para tener la plenitud del Espíritu Santo, que te va a ayudar a vencer obstáculos, dificultades, problemas, que por tu propia limitación humana jamás vas a poder lograr. Pero el poder del Espíritu Santo te va a sacar adelante. No creas que el bautismo del Espíritu Santo es solo para hablar en lenguas.
Eso es apenas la evidencia inicial, pero te va a dar un poder sobrenatural para vencer obstáculos. No hay cosa que se pueda resistir, porque el que pelea a tu favor no vas a ser vos ni yo, sino el Espíritu de Dios que va a llenar nuestra vida. Quiero cerrar. Entonces, hermano, antes de pedir y pedir y pedir, debemos pedir, pero hay que revisar cómo está nuestra vida. En Joel capítulo 2, precisamente unos versículos antes de la promesa de la llanura, del derramamiento, Joel 2, 12 y 13 dice, nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho. Quiero que escuches bien. Dios está hablando. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Quiero decirte algo como conclusión. Necesitamos buscar el poder del Espíritu Santo. La llenura, el bautismo, la experiencia de tener al Espíritu Santo, no solo morando en nosotros, sino llenándonos, tomando el control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de toda nuestra vida. Pero eso no se consigue solo con pedir, sino cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón y llevamos una vida de santidad, de obediencia, de fidelidad a Dios. Yo recuerdo aquellos días donde yo ni sabía del Espíritu Santo, no sabía nada, porque no era pentecostal. Pero yo empecé a buscar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. Y lo que me motivó el Señor, sin yo darme cuenta, era revisar mi vida, cómo estaba. ¿Había algo, alguna ofensa que yo le hice a alguien? Si encontraba algo, me iba al fulano, a la mengana y le pedía perdón. Y arreglé todo. Preparé la casa. Si el Espíritu de Dios es santo, ¿pensás que puede venir a vivir en una casa que no es santa? Y la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Podrá el Espíritu Santo querrá vivir en esta casa que es mi cuerpo? Depende. Si llevo una vida santa, si llevo una vida recta, si confieso mis pecados, si me rindo ante Dios, estoy preparándome para que en los últimos días el Espíritu Santo llene tu vida y la mía. Y podamos ser creyentes de poder, de unción. Y la manifestación de la gloria de Dios será visible en tu vida y en la mía. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo te dice y me dice.